Bienvenidos a esta nueva sesión informativa, esta vez sobre el curso universitario superior en baloncesto de alto rendimiento. Esta es una formación que realizamos desde Zenit Sports en colaboración con la Universidad Católica de Ávila. En esta sesión os voy a hacer un recorrido por el dossier que podéis encontrar también en nuestra página web, que seguro que muchos de vosotros ya habéis podido leerlo, y lo que voy a hacer es tratar de resolver las que suelen ser las dudas más frecuentes de aquellos alumnos interesados en realizar esta formación. Este es el índice que voy a seguir y el que voy a tratar, como decía, de resolver las dudas más comunes, y al final de esta sesión os dejaré también una clase gratis para que no solo veamos de esta manera más teórica en qué consiste la formación, sino que tengáis la oportunidad de disfrutar de una de las clases y conocer cómo es por dentro este curso. Una de las partes más importantes que tiene esta formación es que se realiza a distancia. Esto permite que los alumnos lo puedan realizar desde cualquier lugar, tan solo con la conexión a Internet que les permita visualizar las clases. Como podéis ver aquí, está adscrito a las ciencias de la salud de la Universidad Católica de Ávila y tiene una carga lectiva de 10 créditos CTS. Como os decía, esta modalidad online y el horario libre va a permitir que el alumno se pueda adaptar al 100% a las necesidades que tenga de cara a poder ir realizando esta formación. La manera de evaluarlo, además, es a través de exámenes que son autoevaluables, que vais a poder encontrar en la propia aula virtual, así como unos trabajos también explicados y detallados dentro del programa, que tan solo tendréis que realizar y enviar al equipo académico de Zenit Sports, que se encargará de su revisión en coordinación con la dirección del curso para pues determinar si el alumno es apto o no es apto para expedir el título. La Universidad Católica de Ávila, con la sede en la ciudad de Ávila, ha sido galardonada varias veces como una de las mejores universidades de España. Además, queremos que la alianza con Zenit Sports, que ha sido galardonada como pues la mejor escuela de formación deportiva online, creemos que es una sinergia que va a ayudar mucho a la formación también de los alumnos. Esta colaboración ha permitido unir las dos vías de formación, la presencial que imparte por sí la universidad, pero con la vertiente online que también tiene propia, con nuestra especialidad, que es la formación a distancia de profesionales del deporte. Como os decía, es 100% online el contenido que vais a poder encontrar, y una de las partes positivas es que tendréis acceso ilimitado. Es decir, la realización de este curso y la expedición del diploma correspondiente no hace que se finalice ahí el acceso a todo el contenido, sino que en el aula virtual podéis encontrar de por vida las clases y los trabajos realizados, así como los test, que os vais a poder realizarlos incluso más de una vez para permitiros reforzar ese aprendizaje y resolver las dudas que puedan surgir. Lanzamos este curso con el objetivo de crear una formación diferente, con una visión 360 que permitiese a los alumnos estar cerca del baloncesto profesional, pero a la vez poder adaptar esas herramientas e ideas cada uno a su contexto. Esta formación va a estar destinada tanto a entrenadores de baloncesto de categorías amateur o senior, así como profesionales del mundo de la élite del baloncesto, ya que son contenidos totalmente adaptados a todos los niveles, donde cada uno vamos a poder entender qué hacen los profesionales que están impartiendo las clases y cómo podemos nosotros adaptar a nuestro contexto, cualquiera que sea, todo ello. En la parte más, entrando más en el contenido, aunque veremos después el índice completo de esta formación, busca tener una visión global del profesional del entrenamiento de baloncesto. Es decir, vamos a tener módulos que están orientados a la táctica, a la preparación física, al análisis, a toda esa parte de elaboración del play y del plan de partido, análisis del rival, análisis del jugador. Vamos a poder tener esa visión, como os decía, 360, que lo que nos va a permitir es tener claras cuáles son las necesidades que tenemos
en nuestro contexto de las distintas áreas de ese proceso de entrenamiento para poder adaptarlo y nutrirnos de lo que los profesionales aquí van a enseñarnos. Las clases son grabadas, son en bloques de en torno a unos 25 minutos, entre 25 y 30 minutos, que vais a poder visualizar las veces que necesitéis. Esto os permite además ir avanzando poco a poco. Al final nosotros desde Zenit Sports y en la relación diaria con entrenadores y profesionales de distintos deportes entendemos que el día a día de un entrenador eh, es complejo y que a veces no se tiene 2, 3 horas libres para poder dedicar a la formación y que sea de calidad. Entonces entendemos que en este formato de clases grabadas y de clases más breves, el entrenador va a poder dedicar el tiempo que tenga a esa formación teórica y a poder eh, plasmar de manera práctica en su día a día lo que va a ir aprendiendo. Conforme avance en el contenido, va a irlo pudiendo aplicar en su día a día. Como os decía, dentro de las competencias que vais a poder encontrar, aprovechando las distintas perspectivas en las distintas asignaturas que tiene el curso, vamos a poder potenciar nuestras capacidades en todo lo que en el día a día del entrenador de baloncesto se exige. Desde el proceso de entrenamiento con esa planificación táctica o la parte más del trabajo condicional, así como en el análisis, en el diseño de partido, en la intervención en el partido y en el análisis también post partido que nos vuelva a ayudar a mejorar el proceso de entrenamiento y que esta rueda de crecimiento profesional, que por tanto implica el crecimiento del equipo, sea una rueda que no para. Como os decía, además, otro de los puntos fuertes que tiene este curso es que todos los profesores son profesionales de su ámbito y tienen una experiencia muy contrastada. Caras muy reconocidas y reconocibles van a ser quienes impartan las clases, así como bueno, la posibilidad de tener tutorías o asesorías con el equipo académico de Zenit Sports. Aquí tenéis el profesorado, como os decía, bueno, profesionales con experiencia en ligas europeas, con experiencia en selecciones, con experiencia en clubes de primer nivel de ACB, con bueno, un abanico muy grande de profesionales expertos en distintos puntos del proceso de entrenamiento y del proceso de competición que creemos bueno, que es quizás el punto más fuerte de este curso, ¿no? La calidad de la formación y de los formadores que tiene el curso universitario de baloncesto de alto rendimiento en este caso. Aquí tenéis el esquema de, como os decía, de cómo está configurado el aula virtual. Aunque es muy intuitivo, bueno, este es el esquema general, ¿vale? Dentro del aula virtual, los alumnos vais a poder encontrar las asignaturas desglosadas en los distintos módulos. Dentro de esos módulos van a estar las clases que os comentaba de 25-30 minutos y al finalizar cada módulo tendréis pequeños test que os permitan afianzar esos contenidos que simplemente son test que os permiten a vosotros ir sabiendo, bueno, pues dentro de lo que he visto, cómo estoy o qué conceptos me han quedado más claros y cuáles no. Y a medida que finalicen todos los módulos y se llega al final, hay un test final que ese sí será la prueba de evaluación del curso, ¿de acuerdo? Hay más de un intento para realizarlo y esta será la nota o la medida que al equipo académico y a la universidad permita, junto con los trabajos, determinar el apto o no apto del alumno. Como os decía, dentro de aula virtual podéis encontrar también los casos prácticos que es necesario realizar, que están explicados, que podéis realizar también como queráis, con la modalidad que vosotros queráis. Una vez estén realizados los trabajos, los test, se haya visualizado el contenido, se procederá a la expedición. La expedición con la Universidad Católica de Ávila se da en 2 momentos del año. Por un lado, la posibilidad de expedición en junio con la finalización del año académico como tal y otra posibilidad en septiembre-octubre, que es la segunda expedición del certificado. En cualquiera de las dos puede solicitarse la expedición del título, que se realiza a través de Zenit Sport, aportando la documentación necesaria, así como las notas
del alumno a la universidad y será la universidad la que dentro de sus plazos, que a veces pueden demorarse más tiempo, emite el título del curso universitario superior con la expedición también del documento que acredita la obtención de los créditos. Este es el plan de estudios que podréis ver también. Una de las clases de estos módulos es la que vais a poder disfrutar cuando termine esta sesión. Como os comentaba, tendréis clases desde metodología, con toda la parte condicional, el uso de Big Data, de la manera de enseñanza-aprendizaje a todos los niveles, toda la parte de psicología, la parte del análisis postpartido de rival, de jugador. Vais a poder ver también todo el trabajo del desarrollo individual que tanto peso tiene en este deporte, así como después distintas cuestiones tácticas, tanto individuales como colectivas, aplicadas tanto al proceso de entrenamiento como después a la parte condicional, así como os comentaba el diseño estructural del playbook y el plan de partido. Tendréis además un módulo con distintas entrevistas que hemos realizado también con profesionales del baloncesto de élite, donde vais a poder también, ver un poco en un tono más distendido y de más debate la participación de estos profesionales. Como os decía, a través de esta metodología es en la que CENIC Sports y la Universidad Católica de Abel hemos creído que podemos dar un paso más allá en la formación de entrenadores y profesionales del mundo de baloncesto. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería, como os comentaba, la expedición de la titulación, que se realiza una vez que han completado los procesos formativos que hemos comentado antes. Se solicita esta expedición y se realiza de manera digital directamente a través de la Universidad Católica de Ávila. Aunque podréis, en la siguiente diapositiva tenéis el contacto, queríamos también dejaros por aquí las diferentes opciones que hay en cuanto a los métodos de pago, que es otra de las dudas, ¿vale? El programa de becas que tenemos activos, la solicitud está también a través de la página web, que será una vez terminen los descuentos de lanzamiento y podréis acceder a solicitar estas becas, que después el equipo académico de CENIC Sport evalúa los perfiles y decide la concesión si procede o no. Todos los pagos de este curso los podéis fraccionar, se pueden fraccionar hasta en 3 cuotas y a través de tanto PayPal como tarjeta de crédito o débito vais a poder realizar estos pagos. Como os decía, aquí tenéis los contactos, ¿vale? Los podéis encontrar en esas páginas web, ahí tenéis también el acceso a la plataforma, así como el correo y los teléfonos. En cualquier caso, podéis a través de la página del curso, donde encontraréis la posibilidad de solicitar información, ahí podéis acceder directamente a que uno de nuestros tutores académicos pueda contactar directamente con vosotros y resolver cualquier duda que haya podido quedar en esta sesión. Para cualquier cuestión, como os decía, estamos a vuestra disposición. A mí podéis encontrarme también a través del correo maria@cenidesport.com y estaremos encantados de resolver las dudas para que podáis inscribiros en el curso cuanto antes y empezar a aprovechar de esta formación realizada en conjunto de CENIC Sports con la Universidad Católica de Ávila. A continuación os dejo la clase, como os decía, para que podáis ver un poco más de cerca y en vivo cómo es la formación y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda. Gracias. Hola, soy J. Cuspinera y en esta lección vamos a hablar de spacing y de tendencias tácticas. Voy a hacer un pequeño recorrido por lo que para mí es el spacing y vamos a ver un poco las tendencias tácticas que están muy definidas actualmente por las situaciones de pick and roll. Pero nada, vamos a ir viéndolo poco a poco, comentamos y posteriormente en una lección posterior analizaremos imágenes donde se ven estas situaciones que os voy a contar en esta clase, en esta lección, ¿vale? Lo primero que me gustaría hacer es definir qué es para mí o cuál es para mí el objetivo del ataque. Esta es una definición que copié de Ettore Messina, que dice que es generar una ventaja y saber disfrutar de ella.
Y creo que es la definición que más se ajusta a lo que para mí es el objetivo de un ataque, más allá de evidentemente ir a meter canasta o de conseguir una canasta. La pregunta es cómo vamos a conseguir una canasta, ¿no? Y claramente esto de generar una ventaja y saber disfrutar de ella probablemente es la definición que más me gusta de todas las que he escuchado. ¿Qué es el spacing? Pues el spacing no es más que una distribución de los jugadores o las jugadoras sobre el campo con el objetivo de conseguir esa ventaja, y normalmente lo hacemos a base de dificultar defensa o facilitar el ataque. Si tengo que elegir entre las dos en esa colocación de los jugadores en el campo y cómo se van a mover unos en relación con los otros, me quedaría con la de dificultar defensa. Si soy capaz de tener las dos, dificultar defensa y además facilitar ataque, entonces prácticamente lo tengo todo. Lo que pasa es que no siempre es posible. A veces somos capaces de dificultar la defensa, pero a costa de dificultar un poquito el ataque, y a veces somos capaces de facilitar el ataque, pero no dificultamos lo suficiente la defensa, ¿no? Entonces, bueno, por eso se trata de esta batalla de intentar conseguir las dos, pero ya os digo que si me tengo que quedar con una, claramente me quedo con el objetivo de dificultar la defensa, ¿de acuerdo? Vale, os voy a hablar de los tres principios que para mí rigen el spacing. Son tres principios muy sencillos de entender y además son los tres únicos que necesitáis para que el spacing de vuestros equipos sea exquisito, ¿de acuerdo? El primero dice que la posición de los atacantes en el campo no facilite que un defensor pueda molestar a más de un atacante al mismo tiempo. Es decir, que allí donde nos coloquemos no facilitemos eso, que un defensor nos pueda estar molestando, defendiendo de alguna manera a los dos. Y esto tiene que ser tanto en estático como en dinámico, ¿de acuerdo? Es probablemente el principio principal que se debe cumplir. Esto cubre el 95% del spacing. Si sois capaces de cumplir con este principio, tenéis cubierto el 95% del spacing. Lo que pasa que cuando tenemos a 5 jugadores moviéndose por el campo, pues no es tan sencillo de que se cumpla si no están muy bien entrenados. En formación, en equipos de formación es muy fácil ver cómo este principio se incumple casi de forma constante. De hecho, es el famoso principio de que nos separemos, ¿de acuerdo? Y sabemos que en edades muy tempranas conseguirlo pues no es nada fácil. El segundo principio dice que dos o más atacantes no deben ser la misma línea de pase para el balón extendido a la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando un jugador sin balón o una jugadora sin balón mira en dirección al balón, no debería haber a nadie entre medias. Si hay un compañero o una compañera entre medias, yo estoy mal colocado. De hecho, voy a dificultar que el balón me vea a mí, y además, si hay una intención de pase hacia mí con un compañero entre medias, lo que vamos a hacer es dificultar ese pase. Con lo cual, tenemos que estar constantemente rompiendo esas alineaciones que muchas veces se producen entre jugadores en el campo. ¿Y qué quiere decir de esto extendido a la defensa? Pues que si yo miro en dirección al balón, tampoco debería ver en medio a un defensor. Con los defensores va a ser más difícil quitarnos los de en medio porque ellos quieren estar en medio, pero deberían estar un poco fuera de la línea que trazaríamos entre mi posición y la posición del balón. Luego probablemente en los vídeos podamos ver alguna situación de estas. Y el tercer principio dice que en la cara del balón permaneceremos el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una penetración y alguien penetra acercándose a mi posición, si tengo espacio sin incumplir el principio número 1, debo estar moviéndome de tal manera que permanezcan los ángulos de visión de esa penetración del balón. Esto está claramente limitado por dos situaciones. Compañeros que ocupan espacios que yo debería ocupar para cumplir este principio, en cuyo caso lo que no voy a incumplir es el principio número 1, no facilitar que un jugador nos pueda molestar a más de un atacante a la vez, es decir, que un defensor no pueda molestarnos a más de uno a la vez, y el otro son las líneas del campo. No me puedo seguir moviendo si hay una limitación de las líneas del campo, y esto ocurre cuando llegamos a las líneas de fondo en las esquinas. Si cumplís estos tres principios, que son muy sencillos de entender por separado, los tres a la vez, durante el tiempo que dura un partido, vuestro spacing os garantizo que es exquisito. También es verdad que cumplirlo a rajatabla con 5 jugadores moviéndose por el campo, pues a veces no es tan sencillo, a pesar de que la suma de los mismos sí que sea muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Hay que entrenar y hay que entrenar mucho para que esto se dé. Vamos entonces con lo que va a ser las disposiciones en el campo que van a ser más efectivas para cumplir con estos principios. Y curiosamente, las matemáticas, la geometría, lo que nos demuestran es que en una distribución de un jugador interior, que en este caso lo he puesto debajo del aro, ¿de acuerdo? Más dos jugadores en las esquinas, que son los extremos del campo. Recuerda que este jugador que está... disculpa, que este jugador que está aquí en medio está a la misma distancia que cualquier punto de la semicircunferencia que traza la línea de 3.
¿de acuerdo? Evidentemente, si estoy justo en el medio, estaré a la misma distancia que un jugador en la esquina en el lado izquierdo que un jugador en la esquina en el lado derecho. Bien, pues para colocar a los otros dos, lo que tenemos que hacer es dividir los 180 grados que tiene un sector del campo, ¿de acuerdo?, entre 3 para que nos dé 4 posiciones y 180 entre 3 da 60, con lo cual la posición de los otros jugadores debería ser en una posición de 60 grados con respecto al aro. Si conseguimos colocar a los jugadores en más o menos 60 grados con respecto al aro y jugadores en las esquinas con un jugador interior, que ya sé que tiene la limitación de los 3 segundos y que lo pondremos o situaciones al borde en línea de fondo o yendo a poner bloqueos directos o a jugar para otros compañeros, ¿de acuerdo? La separación que vamos a tener entre cada uno de los jugadores en el perímetro es de 7,016 metros, ¿de acuerdo? Y esta es la mayor distancia que podemos obtener entre dos pares cualesquiera colocados en la disposición espacial en el campo. Por contra, hay gente que piensa que es la situación de 5 abiertos la que te permite una mayor distancia, pero esto no es cierto. ¿De acuerdo? Si colocamos a 5 jugadores en el perímetro y los distribuimos a la misma distancia cada uno de ellos, tendríamos a 2 jugadores en las esquinas, esto es invariable, tendríamos a 2 jugadores en 45 grados y a un jugador en el centro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la distancia entre esos 2 jugadores cualesquiera del perímetro se reduce a 5,26 metros, es decir, hay 1,78 metros por cada lado menos para cada jugador, es decir, hay casi 3 metros menos de espacio entre jugadores que en la disposición anterior. Es por ello que la mayoría de los equipos buscan muy a menudo la disposición de 2 esquinas 60 grados y un interior que se mueve libremente o bien por el poste bajo o por la línea de fondo en el lado contrario, o juega a subir bloqueos, a poner bloqueos directos, más que esta disposición, que no es mala desde el punto de vista de distribución del espacio, pero que, como veis, no está tan optimizada como la anterior. Y vamos a estar viendo constantemente una alternancia entre 5 abiertos y situaciones de 4 y 1 de forma prácticamente constante en los equipos de élite, donde va a haber también una preferencia en función de gustos, no tanto de distribución o optimización del espacio. Antes de pasar con lo que son las distribuciones más típicas, ¿de acuerdo? Quiero subrayar la importancia que tiene y que muchas veces en formación, bueno, se nos escapa o lo dejamos pasar, la importancia que tiene jugar por esa línea de fondo, por esta franja sombreada que he puesto, ¿de acuerdo? Que es la línea que va desde la proyección del aro hasta la línea de fondo. Es 1,20 por 15 metros. Son unos 18 metros cuadrados de campo. Parece que los jugadores tienen alergia a entrar por ahí, pero resulta que esas posiciones lo que hacen es romper los famosos triángulos defensivos que nos enseñan para poder defender de forma efectiva. Es por eso que son zonas de mucha eficiencia espacial, no solo porque alargan espacio, sino porque además rompen los famosos triángulos defensivos. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar a las formas tácticas más comunes de jugar actualmente o los espacios con los que más se juega, quiero que entendáis lo que es un foco principal. Cuando un equipo está jugando un sistema, ¿de acuerdo? Va a haber una serie de movimientos que van a llevar a el tipo de acción táctica donde queremos obtener esa ventaja de la que hemos hablado como objetivo. Eso es lo que conocemos como foco principal, lo definimos con el elemento táctico parcial con el que esperamos obtener la ventaja sobre la defensa. Puede ser que esté muy al principio en el movimiento o puede ser que esté muy al final de la posesión. Eso va a depender de cada equipo, de lo que esté buscando en cada momento, ¿de acuerdo? Pero quiero que entendáis muy bien lo que para mí es un foco principal. Y es eso, es el elemento táctico parcial con el que esperamos sacar la ventaja, con la que disfrutar de ese lanzamiento al final, digamos que lo más liberado posible. Los focos principales más usados, pues aquí os los pongo. El pick and roll y su primo directo mano a mano, ¿de acuerdo? Son con mucha diferencia, y digo bien, con mucha diferencia, los elementos tácticos parciales más utilizados para obtener ventaja, ¿de acuerdo? En un porcentaje que en muchos equipos se acerca al 85% de uso con respecto a otros elementos tácticos para obtener ese tipo de ventajas. Después probablemente le sigan las situaciones de salida de tiradores y por último las situaciones de poste bajo. Y muchas veces puede ser que estas salidas de tiradores estén asociadas a movimientos también de pick and roll o bloqueo directo o situaciones parciales de mano a mano. Lo he puesto claramente porque cuando veamos el vídeo en una lección posterior, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo prácticamente los equipos profesionales juegan mucho sobre situaciones de pick and roll. ¿Por qué lo hacen? Porque el pick and roll es el elemento parcial táctico más difícil de defender con diferencia. Es un elemento táctico que si está jugado con criterio
desde el punto de vista del planteamiento y desde el punto de vista de ejecución técnica, va a poner a la defensa sí o sí en una situación de desventaja, elijan la defensa que elijan. Normalmente pensamos en la defensa del pick and roll como una defensa del 2 para 2 y en realidad es una defensa del 5 para 5. Solo se podría reducir a una situación de defensa de 2 para 2 si estuviésemos en una situación de cambios. Pero si en las situaciones de cambio hemos jugado entre dos jugadores muy dispares de características físicas, vamos a estar en una desventaja que se llama de mismatch o desajuste defensivo, donde vamos a tener defendiendo a un jugador más grande y más lento, a un jugador pequeño y más rápido en el exterior, y a un jugador más pequeño y más liviano defendiendo a un jugador más grande y más pesado en el interior. ¿De acuerdo? Por eso siempre nos van a poner una situación de desventaja, hagan lo que hagan en defensa. Y por eso es el elemento táctico parcial que más utilizan los equipos profesionales para atacar las defensas rivales. ¿Por qué podemos utilizar salidas de tiradores y poste bajo si el pick and roll ya es lo suficientemente efectivo? Bueno, pues probablemente porque hay un componente, digamos que psicológico, donde todos los jugadores en el campo quieren sentirse importantes. Si solo jugásemos pick and roll es posible que estuviésemos reduciendo la totalidad del juego a situaciones de a lo mejor hasta de 2 para 2, aunque ya normalmente os digo que son situaciones de 5 para 5, y habría 3 jugadores que no se sentirían importantes y a medida que el juego se va desarrollando, si ellos no tocan el balón, empiezan a tener tendencia a no defender y este tipo de cosas, con lo cual solemos buscar otro tipo de finalizaciones para mantener a todo el equipo involucrado en esas acciones, aparte de que podemos tener jugadores que por sus características pues nos interese jugar para ellos con salidas de tiradores o con situaciones de poste bajo, ¿de acuerdo? Por supuesto hay otros elementos tácticos, pero aquí están los 3 claramente más utilizados. Bien, pues dentro de esas situaciones de pick and roll y dentro de esas situaciones de distribución, en este caso de 60 grados con 2 esquinas cubiertas, pues nos vamos a encontrar con muchas situaciones donde como foco principal, y esto es importante, no es que se coloquen así y empiecen a jugar, que podrían hacerlo, sino que después de una serie de movimientos donde lo que hacen es recolocar jugadores en ataque y digamos que perturbar defensas, se llegan a situaciones de pick and roll en 60 grados hacia centro, como en esta situación que tenéis aquí dibujada. ¿De acuerdo? Por supuesto, se puede jugar la misma situación de 60 grados de distribución de 4 jugadores en el exterior, más un interior que está poniendo el bloque directo, pero en vez de ponerlo hacia el centro, poder dibujarlo en la situación, perdón, en la situación hacia lo que es la banda. El concepto es exactamente igual y las distribuciones del espacio son muy parecidas, sin más que cambiar la orientación del bloqueo. Si pasamos a una distribución de 5 abiertos, en este caso lo que tenemos es a un jugador más o menos en 45 grados, un jugador en esquina, 45 y un pick and roll en el centro, con un jugador en esquina del lado contrario. Y aquí, si bien el pick and roll se puede tomar hacia cualquiera de los dos lados, hacia el lado de 2 o hacia el lado de 1, ¿de acuerdo? Hay una clara tendencia por parte de los equipos a jugar constantemente hacia el lado de un jugador. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de que el jugador que tiene el balón tenga mucho más espacio sin defender por parte de los defensores que si fuera hacia el lado donde hay 2 atacantes. Es verdad que entonces la continuación del pívot puede ser más controlada por parte de los 2 jugadores que quedan detrás que si nos vamos al contrario hacia el lado de 2 dejando solo a uno a la espalda, pero normalmente a los entrenadores nos gusta, si tenemos que elegir, jugar más hacia el lado de 1 que hacia el lado de 2, salvo que estemos planteando trampas tácticas que a veces también utilizamos, ¿de acuerdo? Con lo cual este spacing es un spacing que vais a ver una barbaridad. Como veis, hasta ahora solo estamos hablando de situaciones de pick and roll porque van a concentrar el 85% de las situaciones en el campo. Una forma que hay de soslayar el hecho de que si nos vamos hacia el lado de 2 sea fácil entrar en lo que es la penetración del jugador que toma el bloqueo, es esta situación que hemos llamado de Spanish Pick and Roll, o bueno, sí, directamente el Spanish Pick and Roll, donde lo que hacemos es quitar a ese jugador que estaba en 45 grados para que no haya un lado de 2 o un lado de 1, los 2 lados son absolutamente de 1. ¿Y qué hemos hecho con este jugador? Lo hemos metido ahí en el centro a poner un bloqueo ciego a la continuación de lo que es el pivot bueno, el pivot o el jugador que bloquea, no tiene por qué ser un pivot. Y entonces en estas situaciones complicamos todavía más la resolución de la defensa, donde será importantísimo saber leer cómo están desenvolviendo esa defensa para encontrar las situaciones de ventaja. Esto también es cierto en las anteriores, ¿de acuerdo? Pero aquí se añade un elemento de complejidad superior, que es al pick and roll, que ya de por sí es la situación táctica más difícil de defender.
se le añade un bloqueo ciego al jugador que está bloqueando. Y en la actualidad, muchas veces pintamos que vamos a poner un bloqueo ciego para antes de ponerlo estar abriendo al jugador a cualquiera de los dos lados para tirar, para intentar dejar colocada la defensa pendiente del jugador que ha bloqueado y que rueda, para desde ahí obtener tiros claros o penetraciones que nos permitan llegar hasta el aro. Con lo cual, esto es una disposición táctica que partiría de la situación de pick and roll central con todo el mundo abierto en esquina a esquina y 45 grados, y lo que hemos hecho es cambiar al jugador de 45 grados por una posición central en la que añadimos un elemento táctico que es un bloqueo ciego, ¿de acuerdo? Esa es la definición del Spanish pick and roll, que de vez en cuando pues la podemos ver en el centro, la podemos ver en el lateral, pero generalmente la vais a ver mucho más en el centro que en los laterales. Otra disposición sobre esa situación de 5 abiertos con un jugador bloqueando en el centro, es colocar a un jugador por línea de fondo. En ese caso, probablemente a este jugador lo subamos un poco, no lo mantengamos en la esquina totalmente. ¿Y esto qué va a hacer? Va a condicionar el hecho de que el jugador que penetra no va a poder llegar hasta las cercanías del aro con garantías de tener el espacio libre porque está ocupado por un compañero, pero este jugador lo que va a hacer es barrer la ayuda que normalmente controla lo que es el rodar, el rol del jugador que pone el bloqueo. Es decir, normalmente este jugador, y voy a hacer... El defensor de este jugador se nos va a colocar en una situación donde normalmente es el que controla lo que es el rodar de este jugador que está bloqueando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si se va a por él, entonces va a dejar una línea de pase muy clara a ese jugador de línea de fondo. Y entonces, esta es una forma de romper las formas tradicionales de defensa que se suelen aplicar a la situación del pick and roll cuando no se cambia, que bueno, los equipos profesionales de nivel Euroliga cambian mucho, pero probablemente equipos intermedios no cambien tanto por las características de sus jugadores, y esta es una forma, digamos, de intentar condicionar las ayudas a ese jugador que rueda. ¿A costa de qué? Como os digo, a costa de matarle un poco el espacio al jugador que puede penetrar en la toma de ese bloqueo. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos con la siguiente, que va a ser una modificación de la de 60 grados, la de 4 abiertos y 1 interior, porque ahora lo que hacemos es que dejamos la esquina libre de la continuación del bloqueo. Es decir, en esta situación lo que hemos colocado es a 3 jugadores en el lado contrario. Hay equipos que lo que hacen es que liberan el espacio hasta lo que es la prolongación del codo. Os lo voy también a dibujar, ¿de acuerdo? Es decir, lo colocan a este jugador en lo que sería esa prolongación del codo para intentar dejar aquí el máximo espacio posible para que se pueda jugar esa situación de pick and roll, y claramente, de acuerdo, lo que ha ocurrido es que nos han liberado este espacio para esa continuación del jugador que va a continuar después del bloqueo. Bien, hay algunos equipos que lo que hacen es que en vez de mantener a los 3 jugadores abiertos, lo que hacen es colocar a uno de ellos, ¿de acuerdo?, en una situación que se llama el dunker, es decir, la línea de fondo del lado contrario, del poste bajo del lado contrario, con lo cual aumentan la distancia entre exteriores. Lo que pasa que acercan a un defensor a la situación de zona, que de todas formas, aunque está abierto, va a haber alguno que va a defender ahí, para poder ir a intentar controlar la rodadura del bloqueador en caso de que se juegue con esa ventaja. Y claramente liberar la esquina del lado del bloqueo se hace con la pretensión de dar una clara ventaja a ese rodador en ese espacio libre. Bien. Vale, la siguiente que tenemos es la del Spanish Pick and Roll, bien, pero en el lateral. Hemos visto el Spanish Pick and Roll en la situación de bloqueo central. Bueno, pues que sepáis que se puede jugar un Spanish Pick and Roll, es decir, un jugador que antes lo teníamos abierto en 45 grados, pues lo metemos aquí a meter un ciego al jugador que está bloqueando directo y que va a querer continuar. De nuevo, la lectura de estas situaciones va a ser clave para intentar, digamos, que encontrar la verdadera ventaja que se produce en esas acciones. Con lo cual, básicamente hay alguna opción más. Hemos visto todos los spacing típicos de las situaciones de pick and roll, que ya os digo que es el elemento táctico parcial que se usa en un 85% de las situaciones de finalización en equipos de élite. Bien, así que ahora vamos a ver el otro 15%, que sé que no es mucho, ¿de acuerdo? Y que en cuanto al spacing, lo que son las salidas bloqueadas para tiradores, que se pueden dar en situaciones de 2 bloqueos, un único bloqueo, ¿de acuerdo? Pero las más utilizadas son claramente las situaciones para salir a estas situaciones de continuación o elongación del codo con el resto de jugadores abiertos. Aquí he puesto un doble bloqueo, lo que se llama un stagger. A veces se puede jugar con un único bloqueo y se recolocaría a este jugador pues en otras zonas del campo, ¿de acuerdo? Pero probablemente la situación
de salida de tirador que actualmente más se utiliza son esos bloqueos para esas salidas a lo que es la prolongación del codo del tiro libre, evidentemente dejando el espacio suficiente. De acuerdo, este jugador se suele colocar más allá de la prolongación del codo del tiro libre del lado contrario, de acuerdo, para dejar espacio a esa finalización, a esa lectura en ese tipo de bloqueos. Hay otras, se puede salir como tirador también a las esquinas y de hecho para los tiradores lo que se está haciendo ahora mismo es combinarlo con situaciones parciales de pick and roll, donde el rodador, en vez de rodar hacia el aro, lo que hace es continúa, digamos que engañando a la defensa a poner a un bloqueo, a un tirador en esa rodadura después de un pick and roll, cuando lo que esperan es que estén rodando hacia el aro. Eso suele ser bastante típico y puede ser en situaciones espaciales como la que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Y por último, la situación de balón interior, que, bueno, pues muchos equipos juegan con todo el resto de jugadores en el perímetro. Otra vez estamos en esa disposición de cabecera, 45 y esquina, más allá del que lo mete. Sí que suele ser una norma, no de aplicación estricta, pero que se suele cumplir muchas veces, que es que las veces que logramos nutrir o suministrar un balón al interior, inicialmente este jugador lo que hará será marcharse para dejarle sitio más allá de esa prolongación del codo del tiro libre, y una vez que él empiece a jugar y meta sus dos pies claramente en pintura mientras está jugando, entonces alguien pueda volver a las situaciones iniciales e incluso por debajo de la línea de tiros libres para aumentar el espacio en el exterior y que si balón sale, las recuperaciones de defensa sean todavía más complicadas. De esta disposición, digamos que de tres jugadores para digamos que ampliar el espacio fuera, pues hay equipos que lo que hacen es meter a uno de ellos, perdón que me he ido a otra, lo que hacen es meter a uno de ellos, lo meten en el dunker del lado contrario, suben aquí un poquito a este jugador, porque, bueno, pues porque o bien no son tiradores, o porque quieren tener cubiertas las opciones de pase corto, o porque quieren, digamos, tener a más jugadores cerca de lo que son las situaciones de rebote de ataque cuando se produce un ataque en poste bajo. Y algo que además también se suele dar en situaciones de poste bajo y cada vez, desde hace unos años, cada vez se da más, son jugar para tiradores desde un balón interior. Y normalmente después de varios movimientos, pues lo que se suele hacer es esta situación de bloqueo para que alguien venga a la cara del balón a buscar esas situaciones de tiro. O incluso de situaciones de juego de mano a mano para jugar estilo bloqueo directo en esas salidas de tirador. Puede haber habido cortes previos, pero esta es una disposición muy típica final para buscar a tiradores desde las situaciones interiores. Sé que me he quedado corto en las situaciones de espacio, de interior, de balón interior y de salida de tiradores, pero es que ya os digo que mayoritariamente equipos de élite lo que juegan es mucho pick and roll y mucho mano a mano como situaciones de foco principal. Recuerda que el foco principal es el elemento táctico parcial con el que se quiere obtener la ventaja. Previo a ese foco principal puede haber habido mucho o poco movimiento, eso depende de cada equipo y de lo que esté queriendo buscar con ese movimiento previo. A veces es recolocación de atacantes y a veces es distracción o colocación específica de la defensa. Así que en el siguiente vídeo lo que haremos será analizar distintas situaciones donde se van a ver claramente estas situaciones de espaciado en el campo para buscar esas ventajas.